a quienes agradecemos nos acompañen en el lanzamiento oficial del Águila Abatida, novela que testimonia el asesinato del dirigente estudiantil Jorge Camacho. El 14 de junio de 1978, a pocas horas de la llegada a Panamá del entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, para el canje de notas de los tratados. Durante 44 años, Manolo, que estuvo en medio de esta tragedia en la Universidad de Panamá, maduró la novela, que hoy, por fin, alza el vuelo en el firmamento literario de Panamá. Gracias al patrocinio del Instituto Panameño de Estudios Cívicos, IPEC, iniciamos este acto oficial, con las palabras de la escritora Lil Herrera, quien prologó la obra. Posteriormente, el dirigente activista social y cónsul de Panamá en Perú, Olimpo Sáenz, nos adentrará en el marco político de aquella época, con un énfasis en el trágico suceso en la Universidad de Panamá que desemboca en los asesinatos de Jorge Camacho y Demóstenes Rodríguez. El periodista Manolo Álvarez Cedeño nos contará sobre sus motivaciones para escribir esta su primera novela. Tendremos también un breve espacio para que los presentes participen con sus reflexiones. Rogamos a los que vayan a intervenir que no sobrepasen los 10 minutos para que todos le saquemos el mayor provecho posible a este encuentro, que hoy estamos aquí presentes. Con ustedes, Lil Herrera, quien viajó desde Chiriquí, donde reside, para acompañarnos en este día. Muy buenas tardes. Tengo el honor de estar aquí entre personalidades a quienes admiro muchísimo, excompañeros, excompañeras del diario La Prensa en la década del 90, de quien aprendí muchísimo. Y claro, la emoción es muy grande, porque Manolo fue uno de mis mejores compañeros, uno de mis mejores maestros en la sala de redacción. Y hace más de 5 años ya, me llamó una llamada sorpresa y me cuenta que está haciendo la novela y que si yo se la podía corregir. Yo le digo, corregírtela no sé, pero te puedo dar alguna que otra idea quizás. Entonces, después de eso, unos meses después quizás o años, me volvió a llamar y me dijo que quería que se la prologara. Yo le digo, bueno, te la voy a presentar, tanto como prólogo no, porque eso está a otro nivel, como dicen ahora. Entonces él insistió, y yo insistí que no, y él que sí, y bueno, aquí está el prólogo. De cómo un águila abatida resucita en la voz de Manolo. En esta sugestiva crónica novelada, Manolo Álvarez Cedeño, exorciza los disparos que mataron a su amigo, un águila, como son conocidos los estudiantes del Instituto Nacional de Panamá, en Panamá, el miércoles 14 de junio de 1978. Disparos cuyo ruido lacerante han habitado su mente durante más de 4 décadas. En este libro, el respetado y reconocido periodista Álvarez Cedeño presenta aquellos hechos ocurridos en la Universidad de Panamá que oscurecieron aún más el grueso velo nocturno de aquel 14 de junio, bajo el cual no volvería a despertar jamás el águila que había sido allí vencida. Con sensibilidad poética y ojo de periodista avezado, Manolo teje esta obra que ha sobrevolado desde hace años su memoria, fuertemente comprometida con su hermano Águila. En sus propias palabras, cuando salí de allí, de la Universidad de Panamá, el 14 de junio de 1978, me dije, tengo que contarle al mundo. ¿Por qué hasta ahora? Porque desde un principio supe que había que madurar el tema para armar lo más exactamente posible el rompecabezas de este suceso. Escribir no es fácil ni sencillo.
Muchas veces la inspiración se resiste a transitar por los recovecos de una realidad que jamás deja de doler, confiesa Manolo. Aquí está el águila abatida en voz de su hermano Manolo, quien la alza en estos tiempos donde reina la instantaneidad extrema de los medios de comunicación social y las redes sociales virtuales, y la ofrece a estudiantes, profesores, historiadores, sociólogos, periodistas, políticos, para que la lean, la conozcan, la interpreten y así puedan conocer e interpretar un fragmento fundamental de la segunda década del régimen militar comandado por el general Omar Torrijos Herrera, que era cuestionado por una juventud sabia y valiente. Este libro abierto nos invita a apreciar la sensibilidad, los sueños, los ideales, los valores, la humanidad de aquel águila asesinado por participar como dirigente estudiantil en una protesta universitaria en contra de los canjes de notas que ratificarían los tratados Torrijos-Carter que devolverían el canal a Panamá en el año 2000. Manolo despliega desde sus entrañas las alas de su voz para describir con la sensibilidad y garra periodística que lo distinguen un doloroso pasaje de la historia de Panamá en la que coexisten lo subjetivo y lo objetivo. Una obra sustentada por él como testigo de primera mano, por entrevistas a otros estudiantes presentes en la Universidad de Panamá a esa hora escalofriante, y que escucharemos más adelante una de esas voces aquí presentes, a su familia, a historiadores, y sustentada tanto por las escasas noticias periodísticas que se encuentran en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, esta donde estamos esta noche, y los expedientes del caso que reposan en la Corte Suprema de Justicia. Es así como resucita aquel joven, águila, y sale del acre cementerio de la memoria colectiva en el que la indiferencia suele enterrar a sus pequeños, grandes héroes. Aquel águila exánime revive, nos levanta y nos lleva a volar con la conjugación de tiempos, hechos y sentires de un pasado que es un reiterativo hoy de recuerdos. No solo los del dolor, sino los de la hermandad profunda. Es el hoy de la deuda moral que el amigo finalmente salda. Porque Manolo es el amigo, el periodista, el escritor. El águila rediviva ya es parte de la historia no oficial de este país, que provee datos dolorosamente ausentes en aquella historia considerada oficial que hace décadas está desaparecida. La juventud actual tiene derecho a leerse en la historia de las juventudes que los precedieron, a mirarse introspectivamente en los ideales, las acciones, los sufrimientos, los logros de los jóvenes de este país que dieron su vida antes de y durante ese periodo que marcó tantos hitos en el proceso vital de Panamá. Por eso está aquí, en la voz de Manolo, Jorge Antonio Camacho Castro, presente. ¿No escuché? Presente. El águila abatida que hoy vuela alto, muy alto. Agradecemos la valiosa participación de Lidia Herrera en esta obra literaria. A continuación, le damos la palabra a Olimpo Sáenz. Bueno, yo estaba por Perú y Juan Antonio me pasaba la invitación de Manolo de que querían que yo dijera unas palabras en este acto. Y aunque yo no estaba muy dispuesto porque pensaba que Guillermo Ríos, que está aquí, tenía mejores fuentes que yo.
porque Guillermo iba adelante con Camacho, pudiera él enriquecer más el libro de Manolo. Pero insistieron en que yo dijera algunas cosas. Bueno, quiero decirle a todos ustedes que el 14 de junio yo estaba allí. Pero mis compañeros del Círculo Camilo Torres no me permitieron que yo bajara hacia Humanidades, sino que me quedara en la Facultad de Derecho. No sé por qué, intuyendo alguna protección, y no querían que yo bajara y que me quedara ahí. Entonces me dejaron con Mario Ruiz. Mario Ruiz tenía que cuidarme en la Facultad de Derecho mientras los compañeros avanzaban. Entonces, 45 años después, 44 años después, yo me sigo preguntando qué hicimos mal nosotros para que 2 estudiantes de la Universidad de Panamá murieran en esa forma. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué nos llevó a ese enfrentamiento que no tenía por qué haber sucedido? Y he escrito algunas columnas recordando ese acontecimiento, porque creo que no debe morir, y la novela de Manolo va a ayudar a que no muera ese capítulo de la historia panameña. Es un capítulo de la historia panameña, de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Panamá, de los grupos estudiantiles que nos oponíamos a los tratados. El Huaycucho, por un lado, el FER, la Liga Socialista Revolucionaria y el Círculo Camilo Torres, Vanguardia Popular, que cada uno tenía su propia estrategia. No había una unidad de atacar al imperialismo o de atacar al gobierno militar de Omar Torrijos o de atacar a los sectores que eran aliados de los tratados. Cada uno iba por su lado, pero al final, bueno, coincidíamos en varias ocasiones. Entonces yo los quiero invitar a tener un poquito de paciencia, porque yo no soy de poco hablar. Me excedo. Entonces, como no me quiero exceder y abusar de ustedes, he tratado de escribir algunas cositas, un poco para ir llevando la historia hasta donde llegamos, que es la muerte de Camacho y de Demóstenes. Esto puede ayudar a los que no estaban allí, puede ayudar a los que no participaron activamente en esos acontecimientos. Entonces les voy a pedir pues que tengan un poquito de paciencia, pero trataré de no estacionarme mucho en los detalles, sino en los elementos que nos van arrastrando hacia esa confrontación. El entorno del 14 de junio. Las banderas nacionalistas del pueblo panameño o la lucha generacional. Una sola bandera, un solo territorio, bases no. Las banderas nacionalistas del no patriótico, que era el que enarbolábamos nosotros en aquella fecha. Una sola bandera, un solo territorio, bases no, no al pacto de neutralidad y no a las enmiendas potables del 78. La llegada de los tratados del Canal en agosto de 1977, que fue una sorpresa para todos, para el país y para el movimiento estudiantil, que no estábamos preparados para recibir la noticia en agosto de 1977. El anuncio de la firma de los tratados, que fue el primero de septiembre. Bunker llegó el 20 de agosto, y para disimular dijeron que habían llegado a un pacto, a un entendimiento de principios, pero mentira, eran los tratados. Entonces el 1 de septiembre Torrijos anuncia que el 7 va a firmar los tratados. Y los tratados nadie los conocía porque no habían sido traducidos, los tratados habían llegado en inglés. Y entonces corrieron a buscar a este señor Morales, el lingüista que estaba en el Vaticano de embajador, y lo trajeron para que tradujera los tratados. Entonces, ese mismo 1
de septiembre, cuando Torrijos está anunciando que va a ir a Washington a firmar los tratados, Leopoldo Aragón, que es un exiliado panameño en Estocolmo, frente a la embajada gringa, se rocea un poco de gasolina frente a los periodistas amigos de él y se incinera, gritando no firmen los tratados. Así que son cosas que van impactando en el movimiento estudiantil, en muchos de nosotros. El 7 de septiembre Torrijos firma los tratados. Ese día sale en el matutino y en la Estrella de Panamá salen los tratados traducidos al español. Es ahí cuando nos damos cuenta nosotros lo que dicen los tratados, el 7 de septiembre. Pero ese día Torrijos está firmando los tratados en la OEA. Entonces la Facultad de Derecho improvisadamente sacamos una manifestación protestando contra los tratados y quemando los tratados en un acto simbólico, y la policía agarra y nos da una buena paliza y ahí corremos y bueno, hay 50 detenidos el 7 de septiembre en la Iglesia del Carmen. Y el 9 de septiembre regresa Torrijos de Washington y anuncia que el 23 de octubre se va a llevar a cabo el plebiscito para que los panameños voten sí o voten no. ¿Cuántos días eran? 45 días, entre el 9 de septiembre y el 23 de octubre. ¿Y cómo íbamos nosotros a discutir o cómo íbamos a empaparnos del sí y el no si no había prensa libre, no habían organizaciones independientes, el movimiento estudiantil estaba impotente? Entonces resultó el 7 de septiembre, cuando arrestan a los 50 muchachos y destrampan, reprimen la manifestación, que tampoco era de miles de gente, sino de un puñado de estudiantes de derecho, era un puñadito. Este servidor, con May Vanega y Jorge Flores, que murió hace unos meses, nos fuimos donde Eligio Sala, que era el rector, para pedirle a Eligio Sala que interviniera para que soltaran a los muchachos que estaban detenidos por la Guardia Nacional. En la conversación muy fraterna y muy valiente de los muchachos, le dijimos: Eligio, tú fuiste dirigente estudiantil en el 64, no traiciones la causa nacionalista de los panameños. Si ustedes se van a ponerse a reprimir al estudiantado por nuestra protesta, aquí va a haber derramamiento de sangre y esos tratados van a estar empañados por la sangre del estudiantado. ¿Y tú qué propones? Y ahí me saltó la idea. Bueno, una reunión con Torrijos cara a cara para hablar con él, para decir lo que nosotros pensamos. ¿Tú te atreves? Y todos ustedes van a ir. Digo, bueno, yo no sé si los demás van a ir. El Camilo Torres sí va a ir porque cree en la necesidad de conversar. Y eso quedó ahí. Pasó el 7, pasó el 9. Bueno, los muchachos salieron de la cárcel. Pasó el 9 y el 14 de septiembre Eligio Sala me está llamando a las 5 de la mañana para decirme que Torrijos nos va a recibir a las 9 de la mañana en el Hotel Holiday Inn. Yo le digo, pero ¿cómo voy a hablar con los muchachos si tú no me habías dicho nada y yo no había preparado nada? ¿Cómo hago ahora para hablar con los muchachos? Van a pensar que esta es una encerrona y yo no sé, pero Torrijos va a estar esperando. Bueno, nos fuimos para la facultad. Tuvimos una sesión horrible en esa facultad de Derecho. Los que están allá, que se acordarán que son, bueno, por aquí hay algunos compañeros. Es un entorno sumamente caliente en la facultad, en el A1, para que autorizaran al Centro de Estudiantes de Derecho a que fuera a hablar con Torrijos. Esperamos pues a hablar con Torrijos. El Guaycucho se opuso, el FER se opuso, y los únicos que estaban dispuestos a ir era la Liga Socialista Revolucionaria, el Círculo Camilo Torres y Vanguardia Popular, que en ese momento Vanguardia Popular y la Liga Socialista Revolucionaria eran los jefes, eran los directivos del Centro de Estudiantes de Derecho. Un poco de coincidencia, ¿no? Y coincidíamos en que había que
conversar con Omar Torrijos ese día. Bueno, ganamos la asamblea de estudiantes. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué todo este cuento? Bueno, es porque la Facultad de Derecho, durante los años de la dictadura dura y la dictadura suave, fue el centro de la agitación universitaria. Ese poroto se lo lleva a la Facultad de Derecho, porque el Centro de Estudiantes de Derecho no pudo ser abatido por las fuerzas del gobierno. El Centro de Estudiantes de Derecho en cada elección fue ganada por los grupos de oposición al gobierno. Nunca nos pudieron derrotar. Así que el Centro de Estudiantes de Derecho, desde el año 72, que fue la primera elección democrática en la Universidad de Panamá para escoger a los directivos del movimiento estudiantil, en el año 72 ganamos 73, 74, hasta el año 84 prácticamente los grupos estudiantiles logramos mantener el control de la Facultad de Derecho. Así que el Centro de Estudiantes de Derecho era un foco de agitación. Y era el grupo donde se reunían todos los dirigentes de oposición por lo regular del Guaycucho, del FER de la Liga. Todos iban allá a las asambleas, a las discusiones, a los debates, a los seminarios que montaba el Guaycucho, que montaba el FER, que montaba la Liga Socialista o el Camilo. Todos íbamos allá a la Facultad de Derecho, que era un centro de agitación. Entonces, ahí se va a empezar a preparar el movimiento de oposición a los tratados Torrijos-Carter. Y esto se va a concretar porque al vencer nosotros a la oposición estudiantil que no quería que nos reuniéramos con Torrijos, más que por convicciones, por celos, la rivalidad, el sectarismo y el vanguardismo de quienes creían que si no eran ellos los que llevaban la conversa, era traición, era entrega al militarismo. Entonces nosotros rompimos eso y a las 11 de la mañana nos presentamos donde Torrijos, a los líderes, como unos 70 muchachos, 50 que salimos de ahí de la facultad. El centro de estudiantes, el presidente no pudo ir porque él se sintió que no estaba autorizado porque un compañero con una gran habilidad dialéctica, el centro de estudiantes aprobó ir en la mañana y él dice, no, pero usted no puede ir a nombre del centro de estudiantes de derecho a hablar con Torrijos. ¿Y por qué? Porque la asamblea nocturna no ha hablado. Entonces, usted no puede ir a hablar con Torrijos en representación de la Facultad de Derecho. Entonces, cuando yo vi la estrategia, digo, esta vaina se está jodiendo. Entonces yo me levanté y le dije, señores, el Círculo Camilo Torres es independiente del Centro de Estudiantes de Derecho. Somos un grupo independiente. Nosotros sí vamos a ir a la reunión. Y los que quieran irse con nosotros, nos vamos. Y nos fuimos. La Liga Socialista Revolucionaria, Vanguardia Popular y el Círculo Camilo y un grupo de estudiantes independientes. Y nos fuimos con Torrijos. Habla con Torrijos. Torrijos nos estaba esperando. Yo fui el que lo cometí el error de decirle a Torrijos, no queremos a los periodistas en esta reunión, en el temor de que nos fueran a utilizar para decir que el movimiento estudiantil estaba entregado. No queremos a los periodistas, y Torrijos mandó a sacar a los periodistas. Se quedó un periodista que se nos escapó, que no sabíamos que era periodista. Un periodista de O Globo de Brasil, que estaba ahí con Moisés Torrijos, el hermano de Omar. Estaba ahí como invitado y nadie se percató de que ese señor era periodista, pero salvó la reunión porque a la semana siguiente escribió una columna sobre la reunión, bastante objetiva. Bien. ¿Qué le quitamos a Torrijos? Y vale la pena que diga estas cosas. A Torrijos le quitamos una página diaria en los periódicos para el movimiento estudiantil de oposición. Un programa de televisión una vez a la semana de la oposición estudiantil. Un programa diario en Radio Libertad, que era la emisora del régimen, para el movimiento estudiantil. La promesa de que no iba a ser reprimido ningún periodista que abriera sus espacios, una emisora para el movimiento estudiantil.
que no iba a haber represión contra nadie que estuviera en contra de los tratados, que tenía que haber un debate universitario con los negociadores en el Paraninfo universitario. Quisimos darle esa característica al debate político. Pedimos que regresaran los exiliados y ahí Torrijos comenzó a frenar. Yo le respondo después, no respondió nunca. Respondió el 10 de junio del 78, al año siguiente. Bueno, yo les quiero decir, con la honestidad que uno debe tener a cierta edad, cuando uno es estudiante posiblemente las pasiones de uno no lo permiten ver, ¿no? Cuando pasan los años nos permite o debe permitirnos ver las cosas con otro enfoque, ¿no? Y yo digo y he dicho siempre que Torrijos cumplió con las promesas, esas que nos hizo a nosotros. No se reprimió a nadie por oponerse a los tratados. Nadie cayó preso por oponerse, ni por escribir, ni por hablar en la radio, ni nada por el estilo. Eso se cumplió. Ese no patriótico que nosotros levantamos en septiembre tuvo varias manifestaciones interesantes. La reunión del Paraninfo, el robo de una bandera que habíamos confeccionado para la Facultad de Derecho como símbolo de la lucha, la quema del auto del embajador norteamericano frente a la entrada de la Facultad de Arquitectura el 4 de octubre y 2 marchas inventadas por nosotros, pero por Erasto Reyes inventó llamar a una marcha en uno de los programas de televisión sin decirnos nada a nosotros, y nosotros quedamos asustados porque el miedo de nosotros era que nos contaran en la manifestación, porque ya había unas manifestaciones chiquitas y el titular era Los 4 gatos. Estábamos en víspera de las elecciones del plebiscito y decíamos, si nosotros salimos con 4 gatos, el voto lógicamente no nos va a responder. La gente va a creer que efectivamente es una minoría la que está oponiéndose a Omar o a los tratados. Y la verdad que personalmente yo no quería que hiciéramos manifestaciones masivas por el temor a que los estudiantes no nos respondieran, porque hasta esa fecha el estudiantado no respondía. Estábamos nosotros como loquitos en mítines aquí por todo, y la gente no respondía, se nos quedaba así como un bicho raro. Entonces viene Erasto y nos sorprende a nosotros en ese programa de televisión y llama a una manifestación masiva partiendo de la Facultad de Derecho a las 5 de la tarde. Dicho eso, el movimiento estudiantil, nosotros nos decidimos entonces a tratar de que eso fuera una realidad. Y nos comenzamos a movilizar y efectivamente sacamos la primera manifestación el 17 y 18 de octubre y fue una marejada que nosotros mismos quedamos sorprendidos. Torrijos quedó, bueno, todos ellos quedaron sorprendidos porque no podían creer que un puñado de muchachos pudieran haber convocado a la ciudadanía y volcarlos a las calles. Y la idea de nosotros era ir a Santana para levantar ese espíritu popular. Entonces la manifestación se fue hasta Santana. Aquello fue una locura. Ese día, en ese meeting, el sectarismo volvió a aparecer entre nosotros, los grupos estudiantiles. No querían dejar hablar a Carlos Iván Zúñiga, no querían dejar hablar a Faúnde. Bueno, al final lograron hablar. Y ahí entonces se decidió hacer otra manifestación masiva, porque nos había quedado tan bien que dijimos, bueno, podemos sumar más. Así que el próximo viernes nos vamos a ver aquí de nuevo. Y el próximo viernes volvimos a salir masivamente, ya la gente con más entusiasmo. Pero el 23 de octubre, que fue el día del plebiscito, no teníamos jurado, no teníamos organización, no teníamos nada, y se dio pues el resultado según el Tribunal Electoral. Según el Tribunal Electoral. Esa es otra historia que todavía no se ha contado. Bien,
Terminado ese momento, lógicamente cayó sobre nosotros cierta frustración cuando el tribunal dio los resultados, 33-67. Nosotros quedamos bastante frustrados, todos nosotros por la lucha. Vea, teníamos la expectativa de que iba a ser otra cosa. Bueno, entonces viene y comienzan a llegar los representantes del gobierno de los Estados Unidos a visitar a Panamá. Y tenemos varias reuniones con ellos, explicándole por qué nosotros estábamos en contra de los tratados. Pero ellos se reunieron con varias gente. Y viene entonces el año siguiente, 78, y viene la discusión en el Senado norteamericano y vienen las famosas enmiendas potables. Que después ellos dijeron, mira, son casi entre 43 y 44 enmiendas, condiciones, reservas, entendimientos, etcétera, etcétera. Y vienen entonces las enmiendas allí, que es otro momento difícil para nosotros por la impotencia del movimiento estudiantil y de la ciudadanía. Hicimos una marcha contra la embajada gringa, ahí le tiramos pintura y todo eso, nos tiraron bombas lacrimógenas, pero bueno. Pero también ahí el régimen aprovechó esa manifestación esta para mandarle un mensaje al Senado norteamericano, que en Panamá la gente estábamos oponiéndonos al tratado porque el tratado era bueno para ellos y era malo para nosotros. Entonces, aprobado el tratado por los Estados Unidos, por el Senado norteamericano, ya lo que quedaba era firmar las notas del protocolo. Entonces nosotros estábamos, como les digo y vuelvo a decirle, impotente ante la maquinaria del gobierno, impotente ante los militares, impotente ante el gobierno norteamericano, impotente ante los presidentes de América Latina que estaban apoyando a Torrijos 100%. ¿Y nosotros quién teníamos? A nadie. Al movimiento de abogados independientes, un grupo pequeño de abogados, y nosotros movimiento estudiantil. Linares escribe un libro o escribe unos comunicados ahí diciendo que las enmiendas son inconstitucionales, que las enmiendas deben ir a un plebiscito igual que el tratado original, cosa que no se va a hacer. Ahí sale Rómulo diciendo que las enmiendas son potables. Y se cerraba eso. Después Torrijos anuncia que Carter va a venir a firmar los protocolos, los canjes del protocolo a Panamá. César Quintero, el decano de la Facultad de Derecho, escribe una carta abierta a Jimmy Carter pidiéndole que no venga a burlarse del pueblo panameño con la firma de ese canje y le hace la advertencia de las enmiendas, etcétera, etcétera. Nosotros imprimimos 25,000 ejemplares de esa carta de Checho Quintero. La pagó Checho Quintero. Él pagó la... Necesito que me publiquen esto, yo voy a pagar y ayúdenos a repartir las volantes. Vamos a repartir las volantes del doctor Quintero y él pagó sus 25,000 volantes. Ahí le llamaba la atención a usted. ¿Por qué le narro todo esto? Porque todo esto va a cargar de emociones y de pasiones, especialmente a nosotros que nos habíamos opuesto a los tratados, los del no patriótico, los del no a las enmiendas, los del no a la llegada de Carter, porque un funcionario, un alto funcionario del gobierno de Omar, en junio anuncia que la nueva generación de panameños, los niños panameños, van a ir a recibir a Carter, porque son los herederos de los beneficios que el canal va a traer. Entonces, el 14 de junio, este servidor, cuando yo escucho la noticia de este funcionario, me voy a Dumplín, que ya era un aliado mío, pues me dejaba hablar todo lo que quería. Y me fui a Dumplín y hice una arenga oponiéndome a la llegada de Carter. Y diciéndole a Torrijos, por el Dumplín, pues bueno, ya estaba envalentonado, estábamos envalentonados todos nosotros, de que esos niños no podían ir a recibir a Carter.
que si querían llevar niños, que llevaran a los hijos de los ministros, a los hijos de los militares, que los llevaran ellos. Pero ¿por qué iban a llevar niños inocentes a recibir a Carter? Y que nosotros íbamos a derramar lágrimas de sangre cuando los gringos aplicaran el Tratado de Neutralidad, que nosotros concebíamos que tenía derecho a la intervención, cuando le diera la gana. Entonces me tiré una arenga ahí, a todo meter. Y llamé a la ciudadanía y al estudiantado a no ir a recibir a Carter. Él lo hacía a nombre del Círculo Camilo Torres, del cual yo era el coordinador, invitando a que no fuéramos. Eso fue el 14. Ese 14 en la mañana. Ese 14, la Liga Socialista Revolucionaria, como da fe Nelva, que escribió en estos días un artículo al respecto del libro de Manolo, la Liga se había tomado la Iglesia del Carmen protestando contra la llegada de Carter y querían hacer una manifestación para oponerse a la llegada de Carter. Bueno, nos acabarán aquí con toda esa manifestación que estaba haciendo el gobierno para recibir a Carter. Esta era una aplanadora de propaganda y aplanadora de funcionarios públicos y de empleados públicos que iban a recibir a Carter, y nosotros 4 gatitos tratando de que eso no fuera así. Entonces, durante la mañana venimos nosotros, agarramos un equipo, alquilamos un equipo de sonido y comenzamos a poner el discurso que yo había tirado en Domplín para que regara el discurso durante todo el día ahí en la Facultad de Derecho, ¿no? Calentando, como decíamos, calentando los motores. Y comenzamos nosotros, los estudiantes de la facultad, los que estábamos en la cuestión, a pintar cartelones para oponernos a la llegada de Carter al día siguiente, el 15, porque el 16 llegaba Carter. Así que más o menos la cuestión. En la tarde, vienen siendo las 7 de la noche, más o menos a las 7 de la noche, 7:15. El Frente Amplio Antiimperialista, que era el grupo del Partido del Pueblo, y la FEP están movilizándose en las facultades de la Universidad de Panamá, convocando a los universitarios a ir a las 5 de mayo a recibir a Carter, el amigo de Panamá que viene a firmar el canje de nota. Así que lo que es el Guaycucho, el FER, la Liga Socialista Revolucionaria, Vanguardia Popular y el Círculo Camilo Torres y el grupo de independientes que está con nosotros, nos estamos oponiendo a la llegada de Carter, protestando por la imposición de las enmiendas potables y por la imposición del tratado. Era nuestra tesis, ¿no? El no patriótico de nosotros. Entonces, a golpe de esa hora, a golpe de 7, va pasando este grupo de estudiantes por la Biblioteca Simón Bolívar, frente a la Facultad de Derecho, hacia la Facultad de Arquitectura, donde tienen un meeting. Y ahí en la Facultad de Arquitectura los reciben los muchachos y comienzan a tirarle agua y a tirarle papeles y a burlarse de los compañeros de el Frente Amplio Antiimperialista y de la FE, que están convocando a un mitin, que están tratando pues de levantar el entusiasmo de las facultades de la universidad para que se vaya a apoyar a Carter. Y voy a decir que entre los errores que cometimos algunos de nosotros, estuvo que ese 14 de junio, cuando los muchachos de la FEP y del Partido del Pueblo van regresando de arquitectura, en la Facultad de Derecho se apagan las luces. Y empezó una tiradera de piedra de parte de nosotros. Para ser honesto, a los 45 años. Nosotros apedreamos a los muchachos. Sin razón. No había razones para apedrear a los muchachos. Estaban en su derecho, como estábamos nosotros en nuestro derecho, de oponernos a los tratados. Y ellos a favor de los tratados. Esa era la polémica en la Universidad de Panamá.
en el país, pero más en la Universidad de Panamá, donde estaban calientes todos los motores. Los muchachos del Partido del Pueblo y de la FED, que tampoco eran muchos, se retiraron ante la andanada de piedra que salieron de la Facultad de Derecho. Se retiraron. Pero regresaron porque se reagruparon en la parte de abajo por humanidades, se reagruparon ellos y vinieron a atacarnos a la Facultad de Derecho. Entonces ya reaccionó la facultad como agredida los de la facultad. Y empezó una guerra de piedras entre ellos y nosotros. Así empezaron los incidentes del 14 de junio de 1978. Con mucho dolor yo sigo contando esto, y cada vez que me preguntan digo esta historia porque así fue. Y como le digo a ustedes, ya a cierta edad nosotros no tenemos derecho a mentirle a nadie ni mentirnos nosotros mismos. No hay derecho de mentirnos, de pegar mentiras. Entonces, bueno, nos agarramos a esa guerrilla de piedra y comenzamos nosotros a quebrar los focos. El trencito ese, no sé si estamos esto, ¿cómo es? Conectamos, estamos en sintonía, ¿no? El trencito ese que va de la Biblioteca Simón Bolívar hasta el final, allá, a Administración. Ese trencito que tenía focos, nosotros comenzamos a romperle los focos para que no nos vieran. Para que no nos vieran. Entonces, el enfrentamiento se dio y nosotros volvimos a reagruparlo y volvimos a echar a los muchachos de la FEP y del Partido del Pueblo, volvimos a echar hacia que se retiraran hacia humanidades, donde ellos eran fuertes. Y voy a decir otras verdades que nosotros debemos de reconocer. En esta tercera andanada hacia abajo, se queman los locales del Partido del Pueblo y de la FEP. Y debo decir, hasta donde yo tengo memoria y testimonio, lo que vamos nosotros. Otro error que cometimos. Por la pasión, por el romanticismo, por ese sectarismo de los grupos políticos, ellos por el sí, nosotros por el no, nosotros con esa rabia que sentíamos que nos imponían la carta, que nos imponían las enmiendas, que nos imponían los tratados, con toda esa fuerza que significaba el gobierno y nosotros una minoría pequeña, tratando de levantar esas banderas del nacionalismo panameño que creíamos más auténticas que el sí. Y ya apareció por ahí una escopeta vieja disparando. Y un revolvito por ahí, 22, disparando. Desde acá, desde la Facultad de Derecho. Eso no hirió a nadie. Y vamos avanzando. Y los muchachos que están con nosotros, algunos del FER, no eran todos del FER, unos del FER, unos del Camilo Torres, y otros del Guaycucho, que tampoco éramos muchos, vamos avanzando nuevamente en una sacudida y volvemos a regresar en un enfrentamiento de piedras y de palos contra los compañeros. Pero ya hemos avanzado. Ya vamos por humanidades llegando a odontología y a medicina. En esa guerrilla que creíamos que avanzábamos contra los compañeros del sí.
los amigos del sí, los enemigos del sí. Los íbamos reprimiendo hacia afuera. Yo estoy en la Facultad de Derecho, como les dije yo, cuidado ahí, no querían que yo bajara. Y al lado hay una compañera que hacía bombas molotov para atacar a nuestros enemigos, nuestros compañeros universitarios, para defendernos del militarismo. Fuimos nosotros los que empezamos. Entonces, de repente empieza un traqueteo de balas. Y lógicamente nosotros no estábamos en capacidad de enfrentarnos a ese traqueteo de balas que venían entrando por medicina y tratando de subir por la colina. Unos venían por la colina y los otros venían por acá por el trencito, que es por donde estaba cayendo Camacho. Entonces dimos la orden a unos y otros. Roberto Brose con Jones y Mito y todo esto que están abajo de mí, hay que irse porque no aguantamos esto. Nos van a matar a todos, vamos para atrás. Y nosotros en la Facultad de Derecho también comenzamos a decir, hay que retirarse, no, esto no se va a poder sostener. Y dimos la orden de retirada. Pero en esa retirada, Camacho cae. Estaba a la vista, sin camisa. Él era blanco, sumamente blanco, pelirrojo. Era fácil de identificar. Demóstenes muere por los lados de humanidades, pero ninguno de los que estamos allí recordamos haber visto a Demóstenes dirigiendo nada. Nosotros estamos convencidos que fue fuego amigo. Un error, una confusión de quienes llegaron disparando con armas automáticas. Entonces esa gente llegó y definitivamente se tomaron la universidad a punta de bala, se tomaron la Facultad de Derecho, destruyeron un monumento que teníamos, se tomaron el Centro de Estudiantes de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros dimos por salir huyendo, porque no había otra cosa que hacer que salir huyendo, porque si no nos hubieran matado un pocotón de gente, ¿no? ¿Y cuál era la consigna de los compañeros? Bueno, hemos avanzado y la lucha continúa. Esa era la consigna. Entonces yo, con todos estos años de reflexiones, me pregunto, bueno, ¿y qué fue lo que nos pasó a todos nosotros? Bueno, es la acumulación de 10 meses de una lucha impotente. 10 meses. De septiembre del 77 a junio, víspera de la llegada de Carter. Todos estábamos llenos de impotencia, de rabia, viendo que frustrados que se nos iban a imponer todas estas cosas. Y había pasión en el medio, había pasión, romanticismo. Y eso se desbordó el 14 de junio. Eso se desbordó el 14 de junio. Lo que no se había desbordado en el plebiscito, con las enmiendas que no se había desbordado, habíamos podido controlar la situación. Porque el régimen no estaba reprimiendo. Se había respetado el acuerdo, pues Torrijos nos había respetado en el sentido de que no había habido represión. Podíamos publicar todas las hojas volantes porque entre otras de las condiciones que la imprenta universitaria, que solamente le publicaba a los grupos gobiernistas, le publicaran a todos y así se cumplió. Nos publicaron todas nuestras volantes que nosotros queríamos. O sea que hasta ese momento se había cumplido, pero hay un fenómeno nuevo que va a entrar en juego, que también va a crear en la gente del gobierno, va a crear cierto sinsabor y también con nosotros, bueno, todo. El 10 de
junio de 1978, Torrijos va a permitir que regresen los exiliados. Y Arnulfo Arias, con todos los exiliados, la mayoría de los exiliados, va a llegar a Paitilla, al aeropuerto de Paitilla, donde está ahora el multicentro, y ¿cómo es? Multiplaza, perdón, y va a ser recibido por una marejada de panameños que el gobierno nunca pensó que iba a pasar, y tampoco nosotros, el movimiento estudiantil. Y hacen ese paseo desde el aeropuerto de Paitilla hasta el Parque de Santana. ¿Y por qué les digo esto? Porque la gente del gobierno va a pensar que los acontecimientos del 14 de junio están vinculados a la oposición contra Carter y contra el gobierno de Torrijos. Van a vincular y ellos van a rescatar la Universidad de Panamá. La van a rescatar de las manos de la oposición que se han apoderado de la facultad de la Universidad de Panamá. Van a liberar a la Universidad de Panamá de las manos de los antipatrias, de los agentes de la CIA, de los agentes de la oligarquía. Así llegan a reconquistar lo que nosotros le habíamos quitado en cuestión de 2 horas, hora y media, por ahí en esa trifulca que teníamos allí. Y así, a golpe ya como de 11 de la noche. 11 de la noche más o menos dieron la noticia. 10:30, 11 de la noche. El primero que llega muerto, que lleva muerto al hospital es Ademostro. Sí. Entonces ya llega la noticia y el que da la noticia por televisión va a ser Guillermo Rodolfo Valdés, que tenía un programa que se llamaba Buenas noches, Panamá. Y va a anunciar que los incidentes de la universidad que se han dado han muerto dos estudiantes, Jorge Camacho y Demóstenes Rodríguez, que para mí, yo sigo y con mis compañeros he conversado, fue una víctima inocente. Porque todavía el nuestro dirá que nosotros nos habíamos tomado la universidad, bueno, estábamos pagando el precio, ¿no? Pero no tenían por qué morir esos estudiantes. Sus familias no tenían por qué estar de luto. No valía la pena esas muertes. Voy a terminar solamente diciéndole lo siguiente, ¿no? Esa noche hubo un grupo de compañeros que, a nombre de defender la Facultad de Derecho de los ataques y a nombre de nuestro romanticismo, de defender el no patriótico, de nuestro rechazo a Carter, se enfrentaron con los otros compañeros del gobierno, que tenían todo el derecho también de apostar por la llegada de Carter. Esa noche se portaron valientes. Y aunque pareciera exagerado lo que voy a decir, se portaron valientes y heroicos. Roberto Brose Castillo está vivo. Jorge Alzamora está muerto, murió. Miguel Vanegas, Guillermo Río Valdés, que lo está por aquí. Carlos Zavala, que le decimos Zabalita, valiente, Zabalita, valiente. Carlos Yones, valiente, adelante. Anaxímenes González, valiente el pelado. Que tenía una escopeta vieja disparando. Fernando Levi, Belisario Espino Porras, Bárbara Blois, Mario Ruiz, Brenda, la cosa, perdón, Mario Ruiz, Víctor Solís, que está difunto, son los compañeros
que más se destacaron en el frente de batalla, por usar los términos románticos de nosotros. El frente de batalla eran los grandes generales que iban adelante, ¿no? Felizmente, bueno, quedaron vivos, ¿no? Y no nos tocó más, pues, que a los 2 días, 3 días, a llorar la muerte de Camacho y la muerte de Demóstenes, sus parientes, sus amigos y todo esto, ¿no? Yo no sé si me he alargado, yo no sé si esto es lo que tú querías que yo hablara. Tú también, Paquito. Pero bueno, ustedes quieren que yo hable, ustedes quieren que yo hable y yo hablo. Agradecemos la intervención de Olimpo Sáenz y sin más que agregar, le damos la palabra al protagonista por el cual estamos reunidos el día de hoy, Manolo Álvarez Cedeño. Gracias. Los protagonistas son Jorge Camacho y Tomás. Yo le agradezco a todos que nos acompañen en este momento aquí, que para mí es súper importante porque es como, no sé si decir la conclusión, pero es el acto que ratifica que cumplí con la memoria histórica de un amigo. Agradezco a todos los que están aquí, lo reitero. Voy a hacer mención de alguien especial para mí, que está aquí presente. Yo estudié en el colegio Rafael Maduro Garibaldi de Chame. Y allí tuve 2 maestras que me marcaron, la maestra Benigna Torrero, y que apuntó en mí el amor por la historia, y otra maestra, la maestra Goyita. Gregoria Estrada despertó en mí el amor por la ciencia. Es más, me faltaron 3 puntos para ingresar a la facultad de medicina, y el decano de la época me dijo, muchacho, no hay problema, en el segundo semestre entras directo y no tienes que hacer el examen de admisión. La maestra Goya está aquí, de Chame, del área de Coronado. Y quiero hacerle entrega formal del águila batida, maestra, venga. La maestra Goya tenía unos refranes. La casa ajena abraza y quema. ¿De acuerdo, maestra? Dios te bendiga y te dé sabiduría, salud y juicio para seguir adelante. No, perdón. Entonces la maestra Goya mandó a buscar a mi mamá y llamó yo. Entonces quería darle el mensaje a mi mamá y llamó yo de que ella me estaba hablando de la contigo, voy a dar a la escuela, pero nunca se me dijo. Y entonces, qué sorpresa, un día que estaba en la sala de la casa de mi papá y Chávez, y yo creo que vine bajando la maestra Goya y ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y trato de esconderme, pero ya es muy tarde. Y cuando la maestra Goya llega y ve a mi mamá, le dijo, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Ella fue a averiguar por qué yo me estaba portando peor de lo que debería, maestra. Te agradezco todo lo que has hecho por mí. Ay, Dios, gracias a Dios. Que tienes vida, salud, y cuídate mucho. Gracias, maestra. Gracias a todos por llegar. Ok, en este momento, Yo sí quiero decir algo bien corto Yo sí quiero, ese día que se formó esta situación tan re loca,
en la Universidad de Panamá, yo estudiaba farmacia, porque como no entré directamente a medicina, me dije, bueno, voy a estar esperando el semestre en farmacia, pero en farmacia me fue mal, saqué una B en biología, una D en farmacia y lo demás eran pura F. Así que no pude continuar con ese sueño. Pero yo salía de la universidad ese 14 de junio rumbo a la parada de autobuses de la Transísmica, porque vivía con mi tía Maxilia Cedeño Sensi en los Andes. Y cuando estoy por salir hacia la parada, en el Departamento de Comunicación Social, que hoy es la Facultad de Comunicación Social, escucho una voz que grita, ¡Hey, Manolo! Entonces yo miro así, hacia atrás, ¿y quién era? Era Jorge Camacho. Nos conocíamos de del instituto, él se graduó en el 75, yo me gradué en el 77, yo conozco a Jorge, mi primer contacto con él fue mi primer día de clase en el instituto, que el instituto estaba cerrado y había una manifestación de compañeros del instituto que decían que aquí no vamos a iniciar nunca el primer día de clase hasta que no restituyan a Jorge. A Jorge lo habían votado el año anterior y yo estaba asustado. Yo quería entrar rápido al instituto porque yo quería ver la bandera del 9 de enero, pero no podía. Entonces ese fue mi primer contacto con Jorge Camacho. Cuando él me llama, hey Manolo, yo me regreso porque lo identifico la voz. Él estaba vestido con un pantalón negro, un suéter celeste con 3 rayitas terciadas. Estaba sentado así en una columna del Departamento de Comunicación Social. Y se levanta a saludarme y me dice, hey, ¿dónde tú vas, loco? Y, Jorge, me voy porque esto se está poniendo feo. Eran como las 5:30, 6 de la tarde. Ya se habían dado los sucesos que relata Olimpo. En la Facultad de Arquitectura llegó la gente de la FEP y de allí desde el primer alto le tiraron una silla y los corrieron. Y me dice Jorge, ¿para dónde vas? Yo me voy porque esto se está poniendo feo. Quédate, huevo, que más tarde se va a poner mejor. Me dijo Jorge. Y entonces yo me regreso. Y formo parte de esta reyerta. Como activista, yo fui subsecretario, se me había olvidado algo que es súper importante. Darle un abrazo a mi compañero Nelo, Rafael Carvajal, institutor y dirigente de la Asociación Federal del Instituto Nacional. Yo fui subsecretario de prensa en esa gestión de Rafael Carvajal, que sí era un gran amigo de Jorge Camacho. Yo me regreso esa noche, eso fue como si alguien hubiera pagado. Aquí Olimpo está diciendo que los mismos estudiantes quebraron las luces, sí, eso es cierto, pero yo también en ese momento, yo sentí que alguien había bajado las luces como el breque o algo. Y entonces la universidad quedó oscura como a las 9 de la noche. A nosotros nos estaban disparando con armas de repetición desde la colina universitaria. Y hubo un compañero, también institutor de nuestra generación, Rafael, del 77, que estudiaba en el Instituto Politécnico, hoy es Universidad Tecnológica, que atrás de la Biblioteca Simón Bolívar, con 2 compañeros más, se fue gateando con la intención de llegar hacia donde estaba la persona que nos estaba disparando para arrebatarle el arma. Por supuesto que incluso en medio de la oscuridad los detectaron y empezaron a dispararles a ellos. Ellos rodaron. Yo todavía hoy, como dice Olimpo, yo me pregunto ahí por qué no hubo más muertos. El disparo que cegó la vida de Jorge fue un disparo a traición por la espalda, casi a 20 metros, quizás 30 o 50, desde la marquesina entre biología y la Facultad de Medicina.
Jorge estaba sin camisa, sin aquel suéter celeste, porque él se había quitado el suéter y lo había rasgado en varios pedazos para hacer mechas de las bombas Molotov. Cuando a eso de las 9:30 o 10:30, yo observo que lo traen totalmente doblado, partido, sin camisa. Pero nunca por mi mente pasó, ni de la de los compañeros que estaban allí, que había sido herido de bala, estaba moribundo. Y entonces todo el mundo se puso como, hey, le dieron una pedrada en la cabeza a Jorge, vámonos, que esto está totalmente en descontrol. Salimos por el área entre la Facultad de Derecho, el Instituto Politécnico, había un espacio vacío, una explanada. Cuando íbamos saliendo, éramos un grupo como de 6 personas, nadie hablaba, queríamos irnos de ese lugar. Cuando íbamos saliendo por la avenida esa, no sé cómo se llama esa avenida, Juan Antonio, Manuel Espinosa Batista, viene un auto LTD enorme de 8 cilindros, de lo que usaba el G2, que era la inteligencia militar de la Guardia Nacional y del DENI, y desde ese auto una persona saca la mitad del cuerpo y empieza a dispararnos a ametralladora. Yo no sé cómo no mató a alguien. Todos nos tiramos al suelo. Y cuando yo salgo de esa área, los ruidos, y todavía sigo sintiendo los ruidos, los disparos, la bulla, el bullicio. Yo me dije de ese mismo instante, yo tengo que contarle al mundo, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió con Jorge Camacho y con Demóstenes? ¿No? A Demóstenes, su grupo no lo reivindica, como bien lo dice el compañero Olimpo Sáez, que él era del Frente Antiimperialista Universitario, egresado del Arte y Oficio. Su grupo no lo reivindica porque él muere obviamente de un balazo disparado por los agentes o del DENI o del G2. El protocolo de necropsia o la autopsia indica que a él le parten el corazón una bala calibre 38 con punta de hueco. A Jorge le disparan con un arma 9 milímetros. Cuando le entra el disparo por la parte trasera de la cabeza, el plomo de la bala se parte en 2 y sigue su recorrido. Demóstenes llega muerto, lo llevan muerto al hospital. Jorge llega moribundo al hospital, de la Caja del Seguro Social. Reitero, yo no sé ahí cómo no hubo más muertos, pero yo desde ese instante y fui madurando, incluso lo metí en un concurso Miró. Por supuesto que no gané. Pero yo hoy cumplo con la memoria histórica de Jorge Camacho. También, por supuesto, de Demóstenes. Y con la publicación de esta crónica novelada sobre un hecho que casi no se conoce. Los periódicos de la época que revisé aquí en la hemeroteca hablan de todo, habían 200.000 personas en esa concentración donde estaban Carter y Torrijos en la Plaza 5 de Mayo, que iba hasta la iglesia de Don Bosco. Bienvenido, presidente Carter. Un pedacito así, disturbios en la universidad, mueren 2 estudiantes. Y un gran editorial del diario matutino cuestionando la violencia en la universidad. El matutino, la crítica, la Estrella de Panamá, Canal 2, no registraron, o registraron muy poco. Cuando yo llego a mi casa, como a la 1 de la madrugada, porque entonces no había un bus que me llevara, mi tía Toti, Maxilia, me abre la puerta. Dice, ¿dónde estabas? Seguro que vienes de la universidad. Bueno, quiero que sepas que hay 2 muertos. Y yo dije, mataron a Jorge. Y ahí ratifiqué, todavía con mayor contundencia, que tenía que contar la historia, y eso es lo que estoy haciendo. Gracias a todos por acompañarme, y gracias a la maestra Goya, al compañero, a Bebita, al Pollo del Instituto Nacional, lo menciono porque son de mi generación, al compañero Aníbal Culioli, que también fue muy allegado a Jorge, y creo que hemos cumplido.
Gracias. En estos momentos abrimos el compás para la participación de quienes así lo deseen. Queremos recalcar esto al señor Guillermo Ríos, quien nos pidió intervenir. Sí, Guillermo estaba esa noche ahí. A lo mejor abandonamos juntos de la universidad, pero en esa oscuridad no. Sí, cómo no. Muy buenas noches, Manolo, Juan Antonio, Olimpo, Lila Herrera, distinguido público que nos acompaña. Te quiero agradecer, Manolo, la oportunidad porque escucharlo a todos ustedes nos hace nuevamente revivir, ¿no? Esa jornada. A veces a Olimpo yo siempre le he dicho que siento que es muy duro a veces en la crítica o en la autocrítica. Pero como él señala, ¿no? En la madurez, en la reflexión de los años, uno tiene también que asumir su responsabilidad. Es cierto, nosotros sentíamos mucha impotencia. Esa noche del 14 de junio, el saber que Carter venía, que iba a haber el canje de las notas, que nosotros veníamos peleando, que todos esos meses habíamos estado enfrentando lo que nosotros considerábamos no era lo mejor para Panamá, tuvo su clímax. Es cierto, ellos venían inicialmente, los estudiantes nosotros habíamos estado perifoneando y teníamos ese discurso de Olimpo en Don Plin esa mañana y estábamos invitando a los estudiantes pues a protestar, a no aceptar que nosotros íbamos a oponernos a la presencia del presidente, a la llegada del presidente Carter con su sonrisa chantajista. Recuerdo una volante de esas que nosotros habíamos escrito. Y es cierto, los miembros de la Juventud del Frente Antiimperialista, de la Juventud del Pueblo, del Partido del Pueblo, ellos pasan frente a la Facultad de Derecho, pero ellos nos gritan, nos insultan, nos dicen sí a todo eso que Olimpo dijo, sí a gente ultraizquierda, de todo, ¿no? Y lógicamente los ánimos estaban exacerbados. Y después, como él bien señala, ellos llegan, ellos pasan a arquitectura, ellos llegan hasta arquitectura, se regresan, ahí empiezan las primeras piedras, porque ellos no responden, porque yo debo recordar algo, Olimpo, acuérdate que la biblioteca todavía estaba en construcción. Ahí había mucha piedra y los que tenían tomada la calle eran los del Frente Antiimperialista. Así que ellos estaban mucho más cerca de las piedras que había ahí. Entonces ellos nos empiezan a tirar y nosotros también le empezamos a tirar. Y eso se fue armando un molote y bueno, la adrenalina hizo su efecto. Nosotros los empezamos a corretear cuesta abajo. Ellos nos replegaban a nosotros, pero era inicialmente piedra. Ya después empezaron a sonar también disparos del lado de allá. Y yo recojo una anécdota que yo le dije a Manolo. Hubo un momento en que yo me refugié detrás de una muralla que todavía está esa muralla ahí que dice Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia. Y yo empecé a tirarle piedra a una persona que yo no distinguía, pero que se veía que estaba arriba de la marquesina donde hoy está la Cafetería de Ciencias. Yo tenía un compañero, Cornelio Marmolejo, valiente, y empezamos a tirarle piedra. Ese señor tenía un revólver y él lo disparaba. Nosotros le tirábamos piedra y él disparaba. Él se bajó porque le empezó a llegar piedra de todos lados, porque había gente por ciencia. O sea, nosotros entonces él se tiró y nosotros seguimos. Ahí aparece el carro
carro que se logra abrir y lo tiramos cuesta abajo. Yo no sé si, no, Rafael, tú no estabas ahí, tú no habías llegado, tú me dijiste. Y empezamos a bajar, pero ahí había ya disparos, pero nosotros estábamos con la adrenalina disparada. En un momento, por el área de humanidades, yo veo a Jorge Camacho. Me parece estarlo viendo. Como bien señala Manolo, estaba sin camisa y tenía un suéter amarrado aquí así, blanco. Yo no sé dónde, pero porque Manolo dice que lo vio a las 5 y tanto. Yo estoy hablándote ya de más de las 8 y tanto de la noche. 9:30. Entonces, y recuerdo perfectamente que empezamos a bajar, a tratar de llegar a medicina, pero ya se sentía más los disparos, balas, hasta que llega un momento en que prácticamente cuando llegamos a medicina nosotros íbamos era con piedras y uno que otro palo y ya sentíamos que nos estaban disparando. Y en ese momento, Manolo, quiero hacer la salvedad porque yo creo que fue importantísimo. Roberto Brose Castillo, que no está aquí. Roberto Brose, en el medio del fragor, hace una especie de reflexión y entonces se voltea hacia donde estamos nosotros y nos grita: no seamos pendejos, nos van a matar, no están oyendo lo que viene, nos van a matar. Entonces él empieza a empujarnos, él solito, como que reaccionáramos. Y en ese momento él nos empieza prácticamente a empujar porque ahí sí empezamos a sentir lo que decía Manolo, pero un traqueteo fuerte. Entonces ya yo dije, no, esto es pesado, ya aquí esto es pesado. Empezamos entonces a regresarnos y yo veo al lado mío, creo que estaba Cornelio Marmolejo, estaba Roberto Brose, entre otros, estaba Belisario Espino, tenía también un pañuelo, tenía un suéter amarrado a la cabeza, se había quitado la camisa Belisario y vemos una persona tirada con los brazos abiertos que trataba como de respirar. Cuando nos acercamos, yo lo veo, brotaba sangre por su nariz, brotaba sangre por sus oídos, brotaba sangre por las comisuras de sus labios. Y entonces alguien dijo, ese es Jorge Camacho. Entonces, ahí uno de los que lo agarra es Belisario Espino, lo recuerdo perfectamente. Y empezamos a tratar de correr con él hasta arriba, cuesta arriba, para poder meterlo a un vehículo. Fue un momento duro, difícil, pero yo recuerdo, y ahí comparto con Manolo, cuando Manolo hace el señalamiento, la persona que disparó pudo haber matado a cualquiera de nosotros. No, mira, nosotros pasamos, esa persona estaba detrás de la marquesina, nosotros no vimos a nadie ahí, eso ya estaba oscuro. Esa persona se acomodó porque lo midió y Camacho no llegó con nosotros hasta adelante. Él se quedó, él se replegó. Así que cuando nosotros regresamos, él ya estaba tirado y yo desde que lo vi, yo dije, este tipo tiene un tiro. Él le han metido un balazo en la cabeza. Ahí se le recoge como podemos en medio de fuego, pero tupido. Pero nosotros la adrenalina no sentíamos. Nosotros empezamos a correr, llegamos ahí cerca de la biblioteca Simón Bolívar y ahí lo metieron en un carro porque además debo señalar, los que se atrevían a llevar a los heridos, a llevar a alguien al cuarto de urgencia, ahí mismo los cogían presos, porque el cuarto de urgencia estaba lleno de G2. En medio de ese fragor,
yo veo a otro estudiante apellido Galástica que está tirado con un balazo en el hombro izquierdo, quejándose. Tenía un jean azul, una camisa roja, me acuerdo perfectamente. Estaba casi en toda la entrada del vestíbulo y imploraba que lo ayudaran, que lo llevaran al hospital. Él era del frente de Reforma y los que estábamos ahí todos éramos casi de derecho. Pero él estaba herido, así que ahí llegó un grupo, lo levantó, apareció otro carro y Galástica afortunadamente, no sé si todavía vive, pero se salvó porque a Galástica se lo llevaron de una vez a la caja del Seguro Social, que era el lugar donde estaban atendiendo, ¿no? Entonces, ya en ese momento, ya prácticamente quien se había tomado el escenario era un grupo paramilitar, definitivamente. Nosotros dejamos de ver a los del Frente de Reforma y nosotros tratamos de correr para salir y reventar como dice Manolo, los pocos focos que quedaban para tratar de huir en la oscuridad. Y recuerdo perfectamente el silbido de las balas. Las balas nos silbaban, nos pasaban, pero a una velocidad increíble, y nosotros corriendo, semiagachados, llegamos hasta la salida del Politécnico en la avenida Manuel Espinosa Batista. Allí me encontré otra vez a Cornelio Marmolejo y nos fuimos a la casa de otro compañero y le dijimos, hay una balacera, hubo muertos. Él no nos quería creer. Yo le dije, yo no sé cuántos muertos hay, pero tiene que haber muchos muertos, le dije yo. Tiene que haber muchos muertos, hay muchos heridos. Y entonces lo convencimos y él bajó en su carro, él vivía por calle del Cangrejo, y empezamos a dar vuelta por la universidad, y a la primera que me encuentro es a Brenda Blois, La hermana Bárbara. la hermana de Bárbara, y la metemos al carro. Entonces ella nos dice que le dispararon, que mataron a Jorge. Entonces yo le dije, bueno, que lo mataron yo no te puedo decir, pero yo sí sé que está herido y está mal, pero ya está él está en el hospital. Entonces empezamos a tratar de dar vuelta, pero ya la universidad estaba totalmente oscura. Seguimos dando vueltas y en un momento de esos yo veo a Gustavo García Paredes, que tenía un casco de esos de construcción por los lados de la entrada de la que va a salir la que viene a odontología por acá atrás. Ahí lo vi, pero nosotros seguimos. Eso estaba totalmente rodeado de policías, de empleados. Y bueno, yo no sabía dónde estaban mis compañeros. Así que de ahí nos dirigimos a la residencia del licenciado Santander Tristán, que está aquí, que en ese momento asumió la dirección política del Círculo Camilo Torres. Y en esa época no había Lomotil, pero yo recuerdo que Santander Tristán en ese momento asume la dirección política del grupo. Del grupo de nosotros habíamos como 14 a 16 compañeros esa noche ahí. Había muchos G2, porque yo le quiero decir algo, casi todos nuestros grupos estudiantiles estaban infiltrados de G2. Eso hay que decirlo también. Sí. Ahí muchos de los que después recogieron eran de los informes que habían mandado del G2. Y yo recuerdo que él nos dijo, ustedes no mataron a nadie, ustedes no tienen por qué esconderse. Así que ustedes van mañana para la calle. Imagínense ustedes, el 15 de junio, después de esa balacera, y muchos de nosotros trabajábamos. Yo recuerdo que cuando se fue Carter, al martes de la semana siguiente, me llamó Mario Ruiz Holanda y me dice, a mi trabajo, y me dice, Guillermo, para que sepas, en este momento está entrando una gente del G2 y yo creo que me van a llevar. Y efectivamente lo fueron. Él trabajaba en el Tribunal Electoral y hasta ahí trabajó, hasta ese día. Se lo llevaron detenido. Es lo que yo pudiera destacar, rescatar de lo que ocurrió esa noche, de lo que yo vi, de cómo yo vi a Camacho, de cómo yo vi al otro estudiante. Demóstenes Rodríguez, yo
Nunca supe de ese muchacho hasta cuando vi las noticias que había muerto él también. Pensé que había más personas fallecidas o más heridos. En el año 92, 93, cuando me llama a declarar Yuto Herrera, me dice algo que acaba de señalar Manolo. Arriba en la colina, él me mostró hasta una especie de maqueta. Me dice, mira, aquí había una ametralladora y desde aquí les disparaban a ustedes. Y yo, la verdad es que no tenía idea, no teníamos idea de la magnitud del fuego que venía contra nosotros en ese momento. Y definitivamente, como dice el dicho, ¿no? Cuando te toca, cuando no, y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Pero, Manolo, gracias por ayudarnos a hacer ese rescate, por reflotar esa historia que quedó por ahí, que nadie la escribía, que nadie la señalaba y que se ha ido perdiendo. Hubo tantos participantes, tantos protagonistas esa noche, de esa jornada, que yo no sé si después por temor, por olvido, la gente se fue dispersando, ¿no? Vino después el cierre y la universidad no la volvieron a reabrir como 2, 3 meses después, creo que fue así. Y bueno, después fue la subidera y la bajadera en la fiscalía. Debo rescatar Carlos Zavala, el profesor, el amigo. Ese era un alquimista preparando bombas Molotov. No lo olvido a Carlos Zavala. La valentía también de él y de todos los que estábamos ahí. Y como uno dice, ¿no? Ahora reflexionando, caramba, nosotros hicimos cosas, yo creo que terrible, ¿no? Cuando llegué a mi casa, mi mamá me dice, hijo, Dios mío, ¿dónde estás? Le dije, no, mamá, yo estaba en el cine. Dice, ni se te ocurre ir a otro lado. Hubo una balacera en la universidad, algo horrible. Yo le dije, no, mamá, yo no voy a salir. Mi mamá se me murió sin saber nunca que nosotros habíamos estado esa noche ahí, ¿no? Pero gracias por permitirme, ¿no? Hacer este relato, porque yo estuve muy cerca. Yo recuerdo perfectamente, me parece estarlo viendo y llevarlo en esas condiciones y en medio de tantos disparos. Muchas gracias a todos. Bueno, felicitarte, creo que Manolo sigue siendo Manolo, ¿no? Aquel chamero que conocí en 1975. 75, estábamos en cuarto D. Estábamos en el cuarto año juntos, ¿verdad? Jugamos fútbol. Yo te felicito, yo creo que es necesario que las nuevas generaciones conozcan parte de nuestra historia. Nosotros no solamente tenemos que conocer las cosas buenas o bonitas o las malas. La moral de la patria es importante que se rescate, con todas las críticas que se puedan tener hoy, 44 años después. Sin embargo, yo no coincido que eso fue casual. Para mí eso no fue casual. Siento que la época de Torrijos había acabado. Venía el veranillo democrático, había un temor de perder el poder político, había una efervescencia del movimiento estudiantil, que precisamente Camacho, el que comienza a hacer trabajos comunitarios En Arraiján. en Arraiján y en Patio Pinel, con la intención de tomarse el poder también por las urnas. Nosotros logramos sacar un representante en Arraiján, que fue Alberto de Santi, que era estudiante de comercio. O sea, yo sí creo que había, eso para mí fue un mensaje.
Por eso las balas no acertaron a todos. Esos tipos estaban preparados para haberlos matado a todos los que estaban allí. Para mí fue un escarmiento. Mucha gente se rajó después de eso. Sí. Y si no fuera cierto lo que yo estoy diciendo, el único que de los que está aquí y que se le siguió un proceso por homicidio fue a mí. A mí se me acusó de matar a Demóstenes, a pesar de que yo no estaba en la universidad ese día. Pero yo era el dirigente emergente que existía en el FER, por lo menos, en esa época. Yo venía del Instituto Nacional. El FER estaba en un franco crecimiento a nivel de la universidad. Dominábamos arquitectura, que es donde se da el primer problema. Entonces, yo sí creo que fue un mensaje, nada más que a mí no me quebraron. Pero hubo otra gente que sí la quebraron. Sí. Entonces yo quería rescatar eso de Camacho que mucha gente no conoce. O sea, a Camacho lo ven el líder, el dirigente, pero Camacho era una persona extraordinaria. Yo, le soy honesto, yo de la época de nosotros, de la generación del 70, yo no conozco a ninguna persona con la capacidad organizativa que tenía ese muchacho. Él y yo quedamos encargados de reorganizar el movimiento estudiantil a nivel nacional. En la secundaria éramos los encargados. Después de su muerte yo quedo encargado de esa organización a nivel nacional. Y Jorge era un lector, o sea, leía, tenía una capacidad de convencimiento única y creo que eso implica la calidad de dirigente que era y tanto odio. Mira, Jorge, yo recuerdo en 1975, Jorge salía a la calle y le pegaban. Sí. Le pegaban, los grupos donde lo veían al pobre fulbo le pegaban, íbamos a organizar en el Remón, y también al que le pegaban era Jorge. Jorge, amado por muchos, odiado por otros, ¿no? Y regresando a lo que inicié, creo que todavía hay una historia pendiente. Yo creo que Jorge de alguna u otra forma representa ese inicio que tú has dado y que te invito a tú que tienes la suerte de tener a la licenciada Herrera a tu derecha, ¿verdad? Yo creo que hay que profundizar porque fíjate, hubo una fractura del nacionalismo que todavía aquí no se ha escrito, que comienza por ahí de alguna forma, pero también está la invasión. O sea, si ustedes se ponen a ver, son fenómenos cíclicos que se dan dando y que se van dando. Y el objetivo de eso, yo no sé quiénes estaban de atrás o quiénes están atrás. Y el objetivo de eso era quebrar la nacionalidad panameña. El nacionalismo panameño, hoy yo no me atrevería a decir si las nuevas generaciones sienten lo mismo que nosotros sentíamos o sentirán esa adrenalina que decía Mito, que teníamos nosotros en ese tiempo. No era valentía, había miedo también. El miedo también obliga a reaccionar de esa forma. Pero yo me pregunto hoy en día si eso estará. Hoy en día da tristeza. Mire, yo fui director de asuntos estudiantiles por 3 meses hace 20 años en la Universidad de Panamá y renuncié porque el movimiento estudiantil le interesa no los centros de estudiantes, sino los centros de copiados. ¿Dónde hemos llegado? O sea, a nosotros trataron de comprarnos, nos asesinaron gente, nos llevaron y no nos doblegaban. A estos muchachos le dan un centro de copiadora y se vuelven con mucho dinero, ¿no? Entonces, totalmente diferente como era ahora, y yo renuncié porque yo dije que yo no iba a ser cómplice de que se acabara el movimiento estudiantil. Entonces yo te invito, Manolo, a que la segunda parte venga. Está rodeado de gente muy inteligente, Olimpo, Juan, Mito, todos. Y sería bueno como hacer otro conversatorio, pero con la gente nueva también, ¿verdad? Que nosotros podamos de alguna u otra forma ser esa luz, ¿verdad? Que pueda iluminar, porque da tristeza. O sea, a mí cada 14 de junio, a mí me parece que ya no está ni siquiera allá en el cementerio. Y ya como que se ha ido perdiendo
Y no solamente el 14 de junio, el 9 de enero. Entonces, el 1 de mayo. Hoy en día es más fácil concentrar a los obreros en una chupata en la central que llevarlo a la calle, ¿no? Entonces yo creo que tú nos has dado un alón de oreja a todos nosotros en el sentido de que hey, hay que poner lo que nosotros tenemos, porque son vivencias, o sea, no son cosas inventadas. Lo que tú has hecho no es cosa inventada. Tal vez has hecho un análisis tuyo de la realidad que de repente no compartimos todo, pero eso no tiene que ver nada con el hecho que efectivamente sucedió. Pero hechos como ese hay que verlo, porque nosotros no podemos, o tenemos la responsabilidad histórica, todos los que estamos aquí, que éramos de ese tiempo, de poder decirle a la gente, hey, aquí hubo gente y hay gente honesta. Porque el gran problema del país es la falsa concepción de que aquí no existimos los honestos y que los honestos somos tontos y que los idealistas somos tontos, y no es así. Entonces, ¿quién más que una pluma como la tuya, que dé ese alón de oreja a los que no sabemos de prosa ni nada de esto, ¿verdad? A que aportemos en beneficio de la nación. Como decía Olimpo, que nos olvidemos del sectarismo que hubieron, ¿eh? Como decía Mito, que estábamos penetrados, pero creo que cada uno de nosotros y cada una, ahora que tenemos que hablar así, ¿no? En ese tiempo éramos uno, aunque fuera una, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros nietos, que sepan qué ha pasado, ¿verdad? Y una cosita para finalizar. Nosotros no estábamos de acuerdo, perdón, es una concepción equivocada de que nosotros estábamos en desacuerdo con los tratados o con la recuperación social de la zona del canal. Eso no es cierto. Nuestro miedo era, en un momento determinado, en ese tiempo estaba la Guerra Fría, existía el bloque soviético, existían una serie de factores que todavía hoy están latentes a veces, y para nosotros era el tema de la neutralidad. Era eso, pero como eran un solo tratado, entonces había que combatirlo todo. A mí me preguntaban una vez en un programa de Zavala eso, que cómo nosotros, si nosotros nos habíamos equivocado. No, nosotros no nos equivocamos, todavía las enmiendas están. Nosotros no sabemos cuándo va a venir alguien que las va a aplicar. Creo que el año pasado algo de eso, había un rum con esta gente de que podían aplicarla. Entonces, ojo, es falso decir que nosotros estábamos en contra del tratado. No, nosotros estábamos en contra del tratado de neutralidad. Y siempre fuimos muy claros en decirlo, pero o era todo o era nada. Entonces teníamos que votar en contra del tratado. Para aclarar eso, porque cuando uno conversa con jóvenes, dice, ve acá, pero si el tratado lo tenemos, el canal lo tenemos nosotros, ustedes no querían que los panameños, no, eso es falso. Tratado de neutralidad y sus enmiendas. Manolo, felicidades nuevamente. Éxito a todos ustedes y ojalá que salga la segunda parte. Ya no será acá. ¿Alguna otra persona que quiera dar algún testimonio? Ya estaba Por allá. Miguel. Ok. Perdón, también vamos en orden, Miguel, y cierras. Sí. Exactamente. Bueno, felicidades, Manolo, por este libro. Yo quiero hacer muy corto y solamente quiero recoger algunas impresiones sobre la intervención de mi amigo y compañero de lucha y de cárcel, Olimpo. Es muy difícil, bueno, aquí no, porque aquí veo a bastantes que vivieron esa época y lo entenderán, pero es que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas era una facultad con mucha mística, muy aguerrida. Yo recuerdo que cuando
apedrearon e incendiaron Radio Impacto, ese mismo día se celebraron las novatadas de la universidad, que eran muy buenas, y la Facultad de Derecho tenía a la mejor, Irene Teotistu. Hablaba, bailaba, se veía bien. Habíamos ido a contratar a la murga que hay abajo de las tablas. Teníamos un tremendo carro alegórico y teníamos la gente. Y a la 1 de la tarde apedrearon a Radio Impacto. Y luego de ese incidente, la Facultad de Derecho se reunió en una asamblea general y acordó no asistir a la novatada y se quedó en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Eso se llama tener mística. Y en ese tiempo existía el FER, existía el Guaycucho, existía el Círculo de Acción Nacionalista, y también existían muchos jóvenes que no estaban en esos grupos, como Gabriel González Ruiz, Aníbal Galindo, Sergio González Ruiz, Moncada Luna, ya fallecido, Rodrigo Molina, Merce Araúz, todos combativos, todos valientes también, participantes en esos tiempos en las luchas que llevó a cabo la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Esto lo digo porque en el momento de los lamentables hechos, la Universidad Nacional de Panamá estaba con el no, no estaba con el sí. La inmensa mayoría del estudiantado universitario estaba con el no, lo había demostrado en las manifestaciones, las grandiosas manifestaciones que se realizaron. Era un minúsculo grupo de personas aglutinadas en miembros del Partido del Pueblo y la Federación de Estudiantes de Panamá, que estaban a favor. Y esto lo digo porque en la reflexión de Olimpo, que dice que nosotros cometimos un error, no, yo no coincido con eso. El día anterior a los hechos, ese mismo grupo había pasado a la Facultad de Derecho. Afuera estaba Carlos Jones y mi persona. Y le dijimos que se fueran, porque ellos no era que llegaban a las facultades a hablar sobre las bondades del tratado, sino a insultar, a provocar, a difamar. Eso llegaron a facultades y si a eso se le llama tener el derecho, porque yo puedo pensar que ellos tendrían el derecho de exponer sus posiciones, pero no a insultar, porque eso era lo que iban a lugares a provocar. Yo no creo que lo hacían conscientemente, pero eso lo estaban provocando. Y el día anterior fueron expulsados de la Facultad de Derecho. Al día siguiente hicieron lo mismo, pasando, insultando y bajando. Nosotros sabíamos que en la Facultad de Arquitectura se iba a producir incidentes y nos preparamos para ello. Por último, yo quiero decir que los agentes de la seguridad universitaria, que sus declaraciones están en el expediente, identificaron claramente por lo menos a 3 personas ya fallecidas que entraron con armas a la Facultad de Derecho. Arma pesada. 3 que participaron también en la quema
del Partido Demócrata Cristiano posterior. Eso está ahí en el expediente. Yo no tengo que ponerme a dar nombres, porque ese no es mi papel. Ese no es mi papel. Cuando a mí me acusaron de haber quemado la democracia cristiana, yo me defendí solo, sin mencionar los nombres, a pesar de que había una filmación que señalaba quiénes eran los que habían actuado, y para defenderme no los acusé a ellos. Eso está en el expediente. Pero es claro que un sector de la Federación de Estudiantes de Panamá más radicalizada están claramente identificados. Ya fallecidos los tres miembros estos de la Federación de Estudiantes de Panamá y del Partido Revolucionario Democrático. Evidentemente, eso tuvo que pasar porque nosotros nos habíamos tomado toda la universidad y habíamos desalojado al grupo porque nosotros éramos más, si éramos la mayoría en la Universidad de Panamá. Ellos no eran mayoría ni en odontología, ni en medicina, ni arquitectura, ni en administración pública, ni en humanidades, ni arquitectura, ni en derecho. Todo eso era una masa de estudiantes que apoyaba los postulados de los grupos estudiantiles opuestos a los tratados Torrijos-Carter, sin ser necesariamente miembros de las organizaciones políticas. Allí representados estaban muchos jóvenes panameños. A nosotros, algunos le llamaban la ultraizquierda. La ultraizquierda era el Guaycucho, me imagino, el Ferry. Los otros eran los vendepatrias, los CIA. Nos decían de todo. Pero lo cierto es que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas tenía una gran mística, llevó adelante una gran lucha, y esos acontecimientos que fueron lamentables para todos fueron producto también de la mística que había en una facultad de Derecho. Yo recuerdo que cuando a mí también fui a la fiscalía y me entrevistó el fiscal Yuto Herrera, me decía, oye, he intentado bajar a Roberto Borso de la Marquesina. Y yo le decía, pero y entonces, fiscal, pero ¿y qué le dice Roberto Brose? Dice, no, él no se quiere bajar de la Marquesina porque él dice que él estaba ahí. Y entonces yo le digo, conociendo a Brose era yo lo conocí desde aquella vez que un guardia universitario lo fue empujando hasta cuando él se cansó y le metió su ladrillazo. Eso fue famoso. Ese era un hombre muy tranquilo, pero muy valeroso y muy sincero. Y entonces yo me reí y le digo, bueno, pero si Brose le dice, fiscal, que él estaba ahí, porque usted lo quiere bajar, déjelo ahí. Dice, no. Es que de ahí mataron a Jorge Camacho. O sea, la versión de Yuto Herrera es que a Jorge Camacho lo mató a alguien que estaba arriba de la Marquesina, ¿no? En ese sector de la Marquesina. De arriba hacia abajo, ¿no? Según lo que me contó a mí en ese momento, Yuto Herrera. Esa es toda la intervención. Gracias, Mike. No, venga. Date la puerta, no te quedas. Venga. Unos minutitos, venga. Creo que es importante tener el cierre. Edwin está con nosotros por aquí. Por insistencia. Por favor. Quería solamente establecer 3 precisiones, si se puede señalar así. Primeramente, agradecer al escritor de la obra,
el licenciado Manolo Álvarez, por un hecho importante. Fíjense ustedes, estamos recordando la muerte de Jorge Camacho en un momento de la defensa de la nación bajo criterios unos de una juventud que levantó la bandera del no patriótico. Y quiero decirles que cuando revisamos hacia atrás retrospectivamente, ese no patriótico pesa mucho y pudiera quizás en el marco de que fue una gran mayoría la que finalmente definió los tratados, pensar que no era relevante este no patriótico. Pero este no patriótico estaba en los hombros de la juventud. Una juventud que conocía perfectamente la historia de todo un proceso de lucha nacionalista, en donde, aquí está, creo que está el profesor Yao, que en 1964 estableció abrogación, ya no más revisión. Esa juventud del no patriótico, lo que se le tiene que señalar es un reconocimiento histórico. Porque como decía el presidente Allende, de que la condición revolucionaria es hasta una condición biológica, nosotros levantamos una bandera porque sentíamos que en esa lucha contra los tratados ya había una historia comprometida, sobre todo con la lucha de los mártires de enero. Que en ese momento hubo una concepción táctica, podríamos decir, y establecer 23 años para que fuera un recorrido producto de una negociación, era una opción política, pero que para la juventud era ya una decisión radical, una decisión coherente con la historia. Y eso fue el no patriótico. Eso fue el fundamento del no patriótico. Y por esa razón, inclusive, recuerdo bien a unos militantes que en este ir y venir en la lucha de Nicaragua, pudimos conversar un día y decirme, pero ¿por qué ustedes están en contra del tratado? En realidad, no era, como bien decía el compañero Carvajal, en contra de un tratado, sino en contra de una decisión histórica que ya se había tomado. Abrogación, no revisión. Y ahí queríamos empeñar entonces nuestro compromiso. Otro punto importante que quería destacar, que todo el contexto de este hecho, de la muerte del joven Jorge Camacho, se inscribe en todo un proceso histórico de la lucha nacionalista contra los tratados. Y nos estaban dejando una herencia en la conciencia nacional. Sin embargo, hoy día se anuncia que el 14 de diciembre se aprobará el contrato de minería metálica con 3 estados, China, Singapur y Corea del Sur, que lo van a hacer a través de empresas estatales. No conocemos el contrato. No ha habido discusión al respecto. Se siguen llevando todos nuestros recursos minerales, oro, cobre, molibdeno y otros más. Tiene una base de inconstitucionalidad el mismo contrato anterior.
Y sin embargo, no hay un no patriótico. Nos hemos quedado sin un no patriótico. Es decir, no estamos siendo coherentes con la historia. Y alguien dice, y alguien podrá decir, bueno, con esa minería vamos a resolver los problemas económicos. Entonces, quiero dejar solamente esa preocupación que nace no de mi acervo, sino de los campesinos de Donoso en su lucha por la defensa de sus tierras que están amenazadas, en donde no se ha visibilizado sus protestas y en estos días una querella penal contra el director de ANATI, de la Autoridad de la Tierra, todo en silencio. ¿Por qué? Porque cuando el no es del corazón, cuando el no es de la historia, sobre él recae el silencio. Y este acto ha sido para romper el silencio. Gracias, Manolo. Y después de las excelentes intervenciones de todos ustedes, cierra este acto un directivo del IPEC. Buenas noches, Manolo. Simplemente queremos, en nombre de la Junta Directiva del Instituto Panameño de Estudios Cívicos, agradecer a Manolo por la inmensa oportunidad de haber podido colaborar con este sueño y esta deuda que, como tú mismo lo planteas en tu libro, tenías con la memoria de Jorge Camacho y con la lucha de los estudiantes panameños. Este testimonio queda para que las nuevas generaciones, así sea difícil sensibilizarlas, tengan un instrumento, un documento de cómo se vivía la lucha patriótica estudiantil en la década del 70 en contra, en este caso, de los tratados, pero una lucha generacional que comenzó después de la firma del tratado. Al día siguiente de la firma se encendió la llama de la lucha por recuperar la soberanía. Y este es un testimonio muy valioso que tú dejas como un legado. Y queríamos simplemente agradecerte por eso, agradecer a todos los que han participado, que se han tomado su tiempo para este rico conversatorio, en donde el testimonio no solo de Olimpo, el prólogo de Lil, la reseña que hace Manolo y la participación de los que han estado aquí hoy, nos deja llenos de esperanza, de inquietudes y de inquietudes también. Así que muy buenas noches a todos, gracias por su participación y no dejen de comprar el libro de Manolo, porque ese es el propósito de este lanzamiento. Gracias.